Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase de la unidad número 1, que corresponde a lo que es introducción del metabolismo. Es importante mencionar de que necesitamos manejar ciertos conceptos de lo que corresponde al metabolismo. ¿Para qué? Para que más adelante, cuando nos adentremos en lo que es el metabolismo de glúcidos, así como de lípidos y proteínas, podamos entender a todos los procesos por los cuales transitan estos macronutrientes para las diferentes fases o, digamos, fines que tenga el metabolismo en sí. Vemos entonces que todos los organismos necesitan nutrientes que toman del exterior y energía para realizar sus funciones vitales. Los organismos vivos mantienen un continuo intercambio de materia y energía con el exterior. Esto es algo que se da de manera continua, siempre y cuando haya vida, o sea, la célula tenga vida, estos procesos son constantes y se dan de manera ininterrumpida. Vamos a ver que estos nutrientes han de sufrir una serie de transformaciones o cambios químicos para ser útil a las células. Por ende, los nutrientes se transforman para suministrar energía a las células o bien para hacer materia prima para la biosíntesis de los compuestos celulares. Entonces tenemos dos fines: por un lado el suministro de energía y por otro lado para que estos se puedan ser materia prima para la biosíntesis otra vez de otros compuestos. Entonces, podemos tomar al metabolismo como un conjunto de reacciones químicas que tiene lugar o que se produce dentro de lo que es el interior de las células de un organismo. Mediante estas reacciones se transforman las moléculas nutritivas. ¿Para qué? Para que digeridas y transportadas por la sangre lleguen hasta ellas. Entonces, el metabolismo podemos decir que es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de las células. Tenemos que el metabolismo posee finalidades como, por ejemplo, la obtención de energía química, que es una de las finalidades más importantes. ¿Por qué? Porque esta es utilizable por la célula y lo es almacenada en forma de adenosín-trifosfato, que es el ATP. Esta energía se obtiene por degradación de los nutrientes que se toman directamente del exterior o bien por la degradación de otros compuestos que se han fabricado a partir de esos nutrientes que se almacenan como reserva. Y por otro lado tenemos que tiene como finalidad también fabricar sus propios compuestos a partir de los nutrientes que serán utilizados para crear sus estructuras o para almacenarlos como reserva. Los tipos de reacciones metabólicas, dependiendo, digamos, de cuál sea el objetivo, si son reacciones de síntesis o de degradación, se dividen en dos. Por un lado tenemos las reacciones anabólicas, que son las reacciones de síntesis, y las reacciones catabólicas, que son las reacciones de degradación. Vamos a ver entonces conceptos básicos de lo que es el anabolismo y podemos decir que esto corresponde al conjunto de reacciones químicas de síntesis de biomoléculas a partir de moléculas más sencillas. Este proceso anabólico siempre consume energía para el efecto. Eso hay que tener en cuenta, que siempre necesita de energía para poder realizarse. Sin embargo, el catabolismo, que corresponde a reacciones químicas de degradación de la materia orgánica, esta lo realiza ¿para qué? Para obtener la energía que necesita. Entonces, por un lado tenemos el anabolismo, que consume energía para el proceso, y el catabolismo, que se produce justamente para obtener energía. Vemos un poco de manera más puntual que el catabolismo es un conjunto de reacciones metabólicas mediante las cuales las moléculas orgánicas más o menos complejas, como en el caso de los glúcidos lípidos, que proceden del medio externo o de reservas internas, estas se rompen o se degradan o se escinden total o parcialmente. ¿Para qué? Para transformarse en otras moléculas más sencillas y producirse en estos casos ciertos productos de desecho, como en el caso del CO2, del dióxido de carbono, el agua, el ácido láctico en algunos casos, y también el amoníaco. Su función es reducir, es decir, de una sustancia o molécula compleja a hacer una más simple. Esta energía será utilizada por la célula ¿para qué? Para realizar ciertas actividades vitales, como por ejemplo el transporte activo, en el caso de la contracción muscular o en la síntesis de moléculas que son necesarias para, digamos, ciertos procesos vitales de las células. Vamos a ver también que las reacciones catabólicas comparten ciertas características
Entre ellas encontramos que son reacciones degradativas, mediante ellas compuestos complejos se transforman en otros más sencillos. También son reacciones oxidativas, ¿por qué? Porque mediante las cuales se oxidan los compuestos orgánicos más o menos reducidos, liberándose electrones que son captados por coenzimas oxidadas que se reducen. Y por otra parte tenemos que son reacciones exergónicas. Esto quiere decir que son reacciones que liberan energía que se almacenan en forma de ATP. Entonces estas son las características que comparten las reacciones catabólicas. Luego tenemos al anabolismo, que a diferencia del catabolismo es un proceso totalmente antagónico. ¿Por qué? Porque es un conjunto de reacciones metabólicas mediante las cuales a partir de compuestos sencillos, que pueden ser inorgánicos u orgánicos, se sintetizan moléculas más complejas. Mediante estas reacciones se crean nuevos enlaces, por lo que se requiere un aporte de energía que provendrá siempre del adenosíntrifosfato, más bien llamado ATP. Las moléculas sintetizadas son usadas por las células ¿para qué? Para formar sus componentes celulares y así poder crecer y renovarse, o serán almacenadas como reserva para su posterior utilización como fuente de energía. Entonces tenemos dos diferencias importantes. Entonces, al anabolismo, ¿por qué? Porque es una fase de formación, de síntesis. Sin embargo, el catabolismo es la fase totalmente contraria, que es la de destrucción o la de degradación de moléculas. También las reacciones anabólicas comparten ciertas características, como por ejemplo que son reacciones de síntesis, mediante ellas a partir de compuestos sencillos o se sintetizan otros más complejos. Son reacciones de reducción, mediante las cuales compuestos más oxidados se reducen, por ello se necesitan los electrones que ceden las coenzimas reducidas, como en el caso del NADIFAT en su forma reducida, que son la nicotina adenina dinucleótido y la flavina adenina dinucleótido, las cuales se oxidan. Y por otra parte tenemos que son reacciones endergónicas, a diferencia de las catabólicas que eran exergónicas, ¿sí? Las endergónicas que requieren un aporte de energía que procede de la hidrólisis de ATP. O sea, haciendo otra vez de vuelta una recapitulación, las reacciones anabólicas requieren de energía para el efecto. Sin embargo, las reacciones catabólicas lo que hacen es obtener energía a partir, digamos, de la reacción catabólica. Bueno, este es un esquema bastante importante en el cual se pueden ver tanto los nutrientes, por un lado en su estado, digamos, en su estado complejo, que por catabolismo se producen o se obtienen productos finales pobres en energía con estos productos de desecho, y también a la inversa cuando tenemos las moléculas precursoras, que son, digamos, las moléculas simples, estas a través de lo que es el anabolismo se convierten en moléculas complejas. Por un lado sabemos que del catabolismo obtenemos energía, sin embargo, en un proceso anabólico requerimos o necesitamos de energía para el efecto. Entonces, anabolismo y catabolismo, que son reacciones totalmente antagónicas. Por un lado, catabolismo, reacción de degradación, y anabolismo, una reacción de formación. También tenemos que manejar de que según la forma de obtener energía que necesitan los seres vivos, estos se dividen por un lado en autótrofos y en heterótrofos. En el caso de los autótrofos, pueden sintetizar materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos. Tenemos a los fotosintéticos, que emplean la luz como fuente de energía, como es el caso de las plantas, y los quimiosintéticos, que obtienen la energía de las reacciones químicas. Y por otro lado tenemos a los heterótrofos, que sintetizan su propia materia orgánica a partir de otros compuestos. Es decir, los seres humanos somos seres heterótrofos que justamente necesitamos la materia orgánica para sintetizar, digamos, nuestra propia materia a partir de otros compuestos orgánicos. Vamos a ver un esquema bastante interesante sobre cómo es el metabolismo autótrofo. Tenemos por un lado la energía solar, más lo que es agua y dióxido de carbono, que es materia inorgánica. Estos, a través de la fotosíntesis, producen materia orgánica propia más oxígeno. En este caso tenemos la glucosa y también otras moléculas que, dependiendo, digamos, del fin que le dé, en este caso, ese organismo vivo, puede utilizarse para una reacción anabólica, como en el caso de crecimiento y reparación celular. Y por otro lado tenemos el catabolismo en el caso de que necesitemos obtener energía. ¿Sí? ¿Para qué esto? Para ciertas funciones vitales, como por ejemplo el movimiento, funciones, las reacciones metabólicas, entre otros. Entonces vemos aquí un esquema muy interesante de lo que es el metabolismo autótrofo. Vamos a ver ahora
la diferencia que hay con el metabolismo heterótrofo. En este caso tenemos al alimento como materia orgánica, nuestro sustrato, ¿verdad? Necesario que a partir de ciertos procesos que son la digestión, la absorción, ¿sí? Lo que hacemos es justamente convertir este alimento en más complejo, moléculas más simples, o sea, nutrientes. También saber de que ese alimento va a producir o va a generar productos de desecho y que al final los nutrientes que se desdoblaron en sus moléculas más simples, o sea, en precursores de macromoléculas, también pueden ser utilizadas para diferentes fines. Por un lado tenemos al fin anabólico, si necesitamos para crecimiento y reparación celular, así como también en casos de catabolismo, cuando la célula necesite obtener energía a partir de estos nutrientes. ¿Para qué? Para las funciones vitales que también son necesarias, como el movimiento, funciones y reacciones metabólicas. Entonces vemos las diferencias entre lo que es el metabolismo autótrofo y el heterótrofo. Bueno, haciendo otra vez hincapié sobre lo que son los objetivos o la finalidad del metabolismo. Entonces tenemos por un lado que su primer fin es la obtención de energía a partir de la degradación de compuestos orgánicos. Por otro lado tenemos la síntesis de componentes celulares propios, como en el caso de las proteínas y los lípidos. Y por último tenemos fabricación y degradación de biomoléculas con funciones específicas en la célula, como en el caso de las hormonas o neurotransmisores. O sea, son funciones fundamentales para que, digamos, se preserve la vida y continúen todos los procesos dentro de la célula. También tenemos que saber que hay ciertas características que poseen las reacciones metabólicas. Estas siempre están catalizadas por enzimas, tenemos que saber eso. Son reacciones químicas encadenadas, o sea, obedecen a rutas metabólicas. Son reacciones que consumen o desprenden energía, o sea, estas pueden ser las de liberación, como en el caso de las exergónicas, y a la inversa las endergónicas, ¿sí? Y por último, que la mayoría son reacciones de óxido-reducción. Siguiendo entonces con ciertos conceptos, vamos a ver que las rutas metabólicas pueden ser lineales porque adoptan esta forma lineal, así como lo dice el nombre, ramificadas porque también esas líneas pueden ir tomando ramas o ramificarse, y también en el caso de las rutas metabólicas cíclicas, en la cual hay un ciclo que cumplir dentro de esa ruta metabólica. Bueno, también tenemos que manejar que la energía que contienen las moléculas procede de la energía química contenida en sus enlaces químicos. La rotura y formación de enlaces de las reacciones químicas produce una variación de la energía libre de las moléculas. Entonces tenemos que saber que cuando esa energía libre es menor que cero, estamos hablando de una reacción exergónica. Y cuando esa energía libre es mayor a cero, es una reacción endergónica. Entonces eso digamos, en concepto de lo que es energía. Y también algo muy importante es saber el papel del adenosín trifosfato dentro de lo que es el metabolismo. Sabemos que en el metabolismo hay reacciones que liberan energía, como vimos en la diapositiva anterior, así como otras que la consumen. Entonces, es saber de que estas reacciones no tienen por qué ocurrir al mismo tiempo. Si no hay ninguna forma de acoplamiento, esta energía se libera en forma de calor, y la energía liberada en las reacciones metabólicas se puede conservar por la síntesis acoplada de ATP. Es algo importante que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Porque vimos que uno de los fines o una de las finalidades del metabolismo era justamente la obtención de energía. Y para eso el papel del ATP es fundamental. Aquí tenemos el adenosín trifosfato, que es una molécula formada por una base de adenina. Vemos aquí sus dos anillos, también una pentosa, en este caso la ribosa, y 3 grupos, ¿sí?, que corresponden al grupo fosfato. ¿Cuál es, digamos, el fin aquí del ATP? Que es justamente cuando ésta sea en una reacción química en la cual esté presente el agua, y en una reacción reversible, esta pierde un grupo fosfato. ¿Para qué? Para liberación de energía, para que la célula pueda utilizarla dentro de lo que es algún proceso metabólico que requiera de energía. Como vimos, ciertas funciones son necesarias, como en el caso de las funciones en las cuales haya formación, en las reacciones anabólicas. Bueno, vamos a ver también que esta es una coenzima que interviene en la transferencia de energía, tanto en los procesos de liberación, o sea, en los procesos de liberación de energía, como en los procesos exergónicos, así como también en los procesos endergónicos, ¿sí? Solamente que, digamos, las actividades son totalmente opuestas. Por un lado hay liberación de fósforo y por otro lado hay, digamos, ese fósforo se guarda.
dentro de lo que es el ATP. Aquí vamos a ver el ATP, que dentro de un proceso catabólico, el catabolismo, genera productos de desecho, como lo que es el dióxido de carbono, el agua, y que ese proceso catabólico es necesario en los casos en que exista una biosíntesis, o en el caso de la contracción y movilidad, o el transporte activo. También puede ser una transferencia de la información genética. Para todo esto es necesario la energía, y esa energía es la que justamente se obtiene a partir del ATP. Por la degradación ATP, y esta pasa a ser ADP más fósforo inorgánico, en el cual el fósforo es utilizado para el proceso que necesite realizar la célula en el caso, por ejemplo, de esto que acabo de mencionar. Entonces sería nuestro combustible para que esa célula pueda realizar ese proceso metabólico. Y también saber el papel de las coenzimas dentro de lo que es el metabolismo. Estas son sustancias necesarias en el proceso de catálisis enzimática. Tenemos transportadores de energía, como lo son el ATP, el ADP, también el guanosin-trifosfato, y los transportadores de electrones, como lo son el NAD, el NAD y el FAT también, ¿sí? En su estado oxidado y también en su estado reducido. Entonces, esas son las coenzimas importantes dentro del proceso metabólico. Y saber que en el caso de la nicotina de nucleótido fosfato, esto puede, digamos, pasar en una reacción catabólica de el combustible reducido a un producto oxidado, ¿sí? En el caso de que sea necesaria la energía para la célula, o en el caso en que tengamos un precursor oxidado en un proceso anabólico, en el cual deseemos obtener un producto biosintético reducido, ¿sí? O sea, tenemos en ambos casos, en el anabolismo, cuando necesitamos de la energía, ¿sí? Y en el caso del catabolismo, cuando necesitamos producir la energía. También el papel de las enzimas. Las enzimas, que son catalizadores biológicos, ¿cómo actúan las enzimas? Actúan disminuyendo la energía de activación de una reacción y por ende acelerando de esta manera la reacción química en la célula, ¿sí? Estas no se consumen en la reacción, es algo muy importante que hay que manejar, y siempre se recuperan al final de la reacción química. Entonces vamos a ver cómo actúan las enzimas. En este caso tenemos que en toda reacción catalizada por una enzima nosotros vamos a distinguir, por un lado, los sustratos que forman parte de la reacción, y por otro lado los productos de esa reacción química, y también a la enzima que forma parte dentro de esa reacción. ¿Sí? Entonces tenemos a los sustratos A más B en presencia de una enzima, y en este caso una reacción reversible en la cual puede, digamos, la reacción ir tanto a la derecha como a la izquierda. También en este caso, si vamos de izquierda a derecha, tenemos la formación de productos que es C más B. Y en las reacciones químicas catalizadas por enzimas, estas pueden discurrir tanto en sentido de los productos como de los sustratos, es la misma enzima la que actúa en ambos sentidos, ¿sí? Es una misma, solo que cambia el sentido o la dirección, digamos, de esa reacción. Y bueno, entonces ahora que ya comprendiste ciertos conceptos de lo que es la introducción al metabolismo, te animo a que si tienes dudas, los puedas plantear dentro de lo que es el espacio de comunicación o el tablón de la clase, y también que puedas seguir con los ejercicios de fijación que vamos a tener a continuación. Nos vemos en la próxima clase.